Bienvenidos a este viaje a través del tiempo, en el que exploraremos la fascinante vida de uno de los personajes más influyentes de la historia, Cayo Julio César. Nacido el 12 de julio del año 100 a.C. en Roma, Julio César fue un líder militar y político que transformó la República Romana en un imperio. Su vida estuvo marcada por logros extraordinarios, ambiciones desmedidas y una trágica traición. Julio César nació en el seno de la familia Julia, una de las más antiguas y respetadas de Roma. Su padre, también llamado Cayo Julio César, y su madre, Aurelia Cota, le proporcionaron una educación privilegiada, típica de la nobleza romana. Desde joven, César demostró una gran inteligencia y ambición. Fue educado en retórica, filosofía y literatura, disciplinas que serían cruciales para su futura carrera política y militar. A los 16 años, tras la muerte de su padre, se convirtió en el jefe de su familia. Esta responsabilidad a una edad tan temprana lo forjó como un líder decidido y estratégico. Su madre, Aurelia, jugó un papel fundamental en su formación, inculcándole los valores de la familia y la nobleza romana. Además, César se benefició de la influencia de sus tíos y parientes que estaban bien posicionados en la política romana, lo que le permitió adquirir una temprana comprensión de las intrigas y dinámicas del poder. Durante su adolescencia, César fue testigo de las luchas internas y las guerras civiles que asolaban a Roma, lo que sin duda moldeó su visión política y su determinación de lograr un cambio. A los 17 años, fue nombrado sacerdote de Júpiter, Flamen Dialis, un puesto que no pudo mantener debido a las turbulencias políticas de la época, especialmente con la llegada de Sila al poder. El joven César también tuvo que enfrentar la persecución política cuando Sila, el dictador romano, tomó el control y ordenó la ejecución de muchos de sus opositores. César, cuya familia estaba alineada con el bando de Mario, el rival de Sila, se vio obligado a huir y esconderse. Esta experiencia no solo puso a prueba su ingenio y capacidad para sobrevivir, sino que también reforzó su resolución de volver a Roma y restaurar el poder de su familia. En el año 84 a.C., Julio César se casó con Cornelia, la hija de Lucio Cornelio Cinna, un influyente líder político y aliado de Cayo Mario. Este matrimonio fortaleció la posición de César dentro de las facciones populares de Roma. Cornelia y César tuvieron una hija, Julia, quien más tarde se convertiría en un importante vínculo político para su padre. Poco después de su matrimonio, César se unió al ejército romano y fue enviado a Asia y Cilicia, donde comenzó a destacar por su valentía y habilidades estratégicas. Su primera campaña militar le dio la oportunidad de demostrar su capacidad de liderazgo y su destreza en el campo de batalla. César se ganó el respeto de sus superiores y compañeros soldados por su coraje y talento. Durante una misión en el mar Mediterráneo, César fue capturado por piratas. Los piratas, ignorantes de su determinación, pidieron un rescate de 20 talentos de plata, pero César, con audacia, insistió en que valía al menos 50 talentos. Durante su cautiverio, César mantuvo una actitud desafiante, prometiendo que los perseguiría y crucificaría una vez liberado. Después de 38 días, sus amigos pagaron el rescate y César fue liberado. Fiel a su palabra, inmediatamente después de su liberación, César reunió una flota, persiguió a los piratas, los capturó y cumplió su promesa de crucificarlos, demostrando su determinación y coraje. Este episodio no solo mostró su capacidad para la acción decisiva, sino también su capacidad para manejar situaciones peligrosas con ingenio y audacia. Además de su carrera militar, César también se involucró en la política. Fue elegido cuestor en el año 69 a.C., lo que le permitió entrar en el Senado romano. En este rol, mostró su talento para la administración y la oratoria, cimentando su reputación como un joven líder prometedor en Roma. La muerte de su esposa, Cornelia, en el 69 a.C., fue un golpe personal, pero César continuó su ascenso político, estableciendo alianzas estratégicas y consolidando su poder. En el 65 a.C., fue elegido edil, un cargo que le permitió supervisar los juegos y festivales públicos. Esta posición le brindó la oportunidad de demostrar su carisma y generosidad. Organizó juegos grandiosos y distribuyó pan y otros regalos al pueblo, lo que aumentó su popularidad
y consolidó su imagen como un político cercano a las masas. Su habilidad para comunicarse efectivamente y conectar con el pueblo romano lo distinguió entre otros líderes. En el 63 a.C., César fue elegido Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de la religión romana, un cargo de gran prestigio y poder. Esta posición no solo le otorgó influencia religiosa, sino que también le permitió ampliar su red de contactos dentro del Senado y la sociedad romana. Como Pontifex Maximus, César tuvo la responsabilidad de supervisar los ritos religiosos y mantener la favorabilidad de los dioses hacia el Estado. Este papel le permitió integrar aún más su figura en el tejido político y religioso de Roma. A lo largo de estos años, César cultivó alianzas estratégicas con otros políticos influyentes, como Craso y Pompeyo, lo que lo ayudó a ascender en el complejo panorama político de Roma. Su ambición y habilidades de negociación le permitieron superar a sus rivales y establecerse como una figura central en la política romana. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de desafíos. César enfrentó oposición de los optimates, la facción conservadora del Senado, que veía su creciente popularidad y poder como una amenaza. A pesar de esto, César continuó su camino hacia el poder, utilizando su oratoria, carisma y conexiones para navegar por las aguas turbulentas de la política romana. En el año 60 a.C., Julio César formó el primer triunvirato con dos de los hombres más poderosos de Roma, Pompeyo y Craso. Esta alianza política fue una maniobra estratégica destinada a contrarrestar el poder del Senado y asegurar la dominación de sus intereses comunes. Pompeyo, un general respetado, aportó su influencia militar, mientras que Craso, el hombre más rico de Roma, proporcionó recursos financieros. César, con su carisma y habilidad política, actuó como el mediador y catalizador de esta formidable alianza. En el 59 a.C., César fue elegido cónsul, el cargo más alto de la República Romana, compartido con Marco Calpurnio Bíbulo, un senador conservador que se oponía a las políticas de César. Durante su consulado, César implementó una serie de reformas ambiciosas que tenían como objetivo tanto ganar el apoyo popular como debilitar a sus adversarios políticos. La implementación de estas reformas no estuvo exenta de conflicto. Marco Calpurnio Bíbulo, su colega cónsul, intentó obstaculizar las iniciativas de César, pero fue superado tanto política como militarmente. Los esfuerzos de César por llevar a cabo sus reformas, a menudo de manera audaz y sin precedentes, le ganaron tanto fervientes seguidores como acérrimos enemigos. Durante su consulado, César también aseguró la prolongación de su mandato en la Galia y el Ilírico, lo que le proporcionó una plataforma para futuras campañas militares y expansión territorial. Esto le permitió consolidar aún más su poder y preparar el terreno para sus futuras conquistas. El primer triunvirato, aunque eficaz en su objetivo inicial de consolidar el poder de sus miembros, comenzó a mostrar signos de tensión a medida que las ambiciones personales de cada miembro chocaban. Sin embargo, durante este tiempo, César logró fortalecer su posición y establecer una base sólida de poder que le serviría en su camino hacia la dominación total. Después de su consulado, Julio César fue nombrado gobernador de la Galia Cisalpina y Transalpina, una posición que le proporcionó tanto poder militar como una base de operaciones estratégica. Desde el 58 a.C. hasta el 50 a.C., César llevó a cabo una serie de campañas militares brillantes y despiadadas, conocidas como la Guerra de las Galias. Durante estas campañas, César derrotó a numerosas tribus galas, extendiendo el control romano desde el río Rin hasta el Atlántico y solidificando su reputación como uno de los más grandes comandantes militares de Roma. La obra de César, Comentarios sobre la Guerra de las Galias, Commentari de Bello Gallico, no solo documenta sus campañas, sino que también sirve como una herramienta de propaganda para consolidar su popularidad en Roma. En estos escritos, César se presenta como un líder justo, valiente y magnánimo, subrayando tanto su destreza militar como su capacidad para administrar territorios conquistados. El éxito de César en la Galia alarmó a sus rivales políticos en Roma, especialmente a Pompeyo, quien anteriormente había sido su aliado en el primer triunvirato. Pompeyo, temiendo la creciente influencia de César y su potencial para usurpar el poder, se alineó con los optimates, la facción conservadora del Senado,
En el 50 a.C., el Senado, bajo la influencia de Pompeyo, ordenó a César desbandar su ejército y regresar a Roma como un ciudadano privado, sin su mando militar. En lugar de obedecer, César decidió desafiar la autoridad del Senado. En el 49 a.C., en un acto de audacia y desafío, César cruzó el río Rubicón con su ejército, una acción ilegal y considerada como una declaración de guerra contra Roma. Al cruzar el Rubicón, César pronunció la famosa frase «Alea iacta est», la suerte está echada. Este acto desencadenó una guerra civil que enfrentó a sus seguidores contra los de Pompeyo. Durante la guerra civil, César demostró su genialidad táctica en varias batallas clave. En el 48 a.C., en la batalla de Farsalia, César derrotó decisivamente a Pompeyo, quien huyó a Egipto buscando asilo. Sin embargo, Pompeyo fue asesinado por los partidarios del faraón Ptolomeo XIII, dejando a César como el dominante en la contienda. Mientras perseguía a los restos del ejército pompeyano en Egipto, César se encontró envuelto en las luchas internas de la dinastía tolemaica. Allí conoció a Cleopatra Sepme, la joven reina depuesta de Egipto. Cleopatra, famosa por su inteligencia y encanto, buscó el apoyo de César para recuperar su trono. Según la leyenda, Cleopatra se hizo traer ante César enrollada en una alfombra, deslumbrando al general romano. La relación entre César y Cleopatra rápidamente se convirtió en un romance apasionado. César apoyó a Cleopatra en su lucha contra su hermano Ptolomeo XIII, ayudándola a restaurar su posición como reina de Egipto. La alianza con Cleopatra no solo tenía implicaciones políticas y militares, sino que también fortalecía la influencia de César en el Mediterráneo oriental. Cleopatra dio a luz a un hijo, Ptolomeo XV, Filométor César, más conocido como Cesarión, quien se creía que era hijo de Julio César. Este vínculo consolidó la alianza entre Roma y Egipto, y Cleopatra acompañó a César de regreso a Roma en el 46 a.C., donde fue recibida con curiosidad y asombro. Sin embargo, la relación de César con Cleopatra y su comportamiento como dictador perpetuo en Roma aumentaron las tensiones políticas. Sus reformas y el centralismo de su poder alarmaron a muchos senadores quienes temían que César aspirara a convertirse en rey, un título aborrecido por la República Romana. La combinación de su creciente poder, sus reformas políticas y su relación con Cleopatra culminaron en su asesinato el 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo, cuando un grupo de senadores conspiradores liderados por Bruto y Casio lo apuñalaron en una sesión del Senado. Este acto, sin embargo, no logró restaurar la República, sino que llevó a una nueva serie de guerras civiles y, eventualmente, al ascenso del Imperio Romano bajo Augusto, el sobrino nieto y heredero de César. El ataque fue rápido y brutal. César, sorprendido por la traición de aquellos que consideraba sus aliados, trató de defenderse al principio. Sin embargo, al ver a su amigo cercano Bruto entre los atacantes, pronunció sus famosas últimas palabras: «¿Et tu, Brute? ¿Tú también, Bruto?». Estas palabras reflejaron su profunda herida, no solo física, sino también emocional, al ser traicionado por alguien a quien había confiado. El asesinato de César no logró restaurar la República como los conspiradores habían esperado. En lugar de eso, sumió a Roma en una serie de guerras civiles que culminaron con el ascenso del Imperio Romano bajo Augusto, el sobrino nieto y heredero de César. La muerte de Julio César marcó el fin de la República Romana y el comienzo de una nueva era en la historia de Roma. La muerte de Julio César marcó el fin de la República Romana y el inicio del Imperio Romano. Su vida y legado han sido objeto de innumerables estudios, obras literarias y representaciones artísticas a lo largo de los siglos. César no solo fue un brillante estratega militar y un líder político visionario, sino también una figura que cambió el curso de la historia para siempre. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Julio César, una figura cuya influencia continúa resonando hasta nuestros días.